Hola, yo soy Soribel Sosa desde República Dominicana y en este evento le doy la bienvenida a la Semana del Podcast en Español. Hoy tenemos nuestra noche número 3 y estaremos conversando un grupo de mujeres fabulosas desde Chile, México, Argentina, la trayectoria que llevamos en nuestros podcasts. Vamos a combinar el tema de podcast y storytelling. Por eso nuestro tema de hoy, podcastelling. Quédate por aquí y no te pierdas esta amena conversación. Y me costó un montón, la verdad que no soy de esas personas que tienen fácil expresión o que les es fácil hablar, ¿no? En público y eso. Entonces me costó muchísimo, realmente Dios hizo la obra en mí para poder compartir con las personas aquello que he aprendido, porque me costaba muchísimo hablar. Y hoy en día, bueno, puedo hacerlo con más naturalidad, pero porque realmente Dios me ha ayudado. El mérito es suyo porque le he pedido muchísimo que me ayude y he tenido buena recepción del público, gracias a Dios. Me han escrito de todos los países, de todos lados y estoy feliz de haber podido ingresar en esto, bueno, y en el podcast, que hace muy poquito que estoy en el podcast. Perfecto, ya iremos más adelante viendo qué ha significado esa aventura. Y Minerva, cuéntanos para ti, cómo llegaste al mundo del podcasting y de qué va tu podcast. Bueno, yo cómo llegué al mundo del podcasting es una pregunta curiosa. Que generalmente me preguntan por qué el nombre de tu podcast, esa como que es más regular. ¿Cómo llegué al mundo del podcasting? Pues resulta que gracias a un primo de estos que ahora se les denomina millennial, de esos que todo el tiempo tienen el teléfono en la mano y que parece que nacieron con un chip que les hace entender todo de manera muy rápida. Y me acuerdo que una tarde en una comida familiar me dijo, ay, yo noto que te gusta mucho escribir, pero ahora la gente no lee. ¿Por qué mejor no transmites lo que piensas, lo que sientes? Y bueno, no del tanto convencida con eso porque aún así sigo escribiendo. Yo pienso que hay personas que en efecto sí gustan de seguir leyendo, pero así fue mi llegada al podcast porque tuve esa patadita de ese primo, esa patadita que yo le digo una patadita virtual de la suerte. Y es curioso porque soy comunicóloga de profesión, pero en realidad yo me había enfocado más al análisis de las organizaciones, que es la comunicación organizacional, y nunca a estas cuestiones como más técnicas, ¿no? Más de locución. Pero lo maravilloso del podcast, y es lo que generalmente nos está compartiendo esta NEJ, y yo comulgo con su idea, es que eso es lo bonito de hacer podcast, que en realidad no estamos haciendo radio, no hay eh, como que ese espíritu tan cuadrado, tan de disciplina, de tener que generar los contenidos bajo esa estructura. Entonces el podcast es mucho más abierto y nos permite, pues como bien lo mencionaste al inicio de nuestra presentación, pues ir contando nuestras historias. Y entonces esto lo hace todavía más cercano, más humano a, a las personas que nos escuchan. Sí, exacto, nos hace crear esa comunidad. Inés, que tienes toda una trayectoria para darnos cátedra en este mundo del podcast y que de hecho es la fundadora de estas comunidades y la comunidad de mujeres podcast que me encanta porque uno tiene la oportunidad de conocer otras mujeres que están haciendo lo mismo que uno y poder encontrar como que, mira, yo estoy por aquí, estoy haciendo este tema y poder hacer esta sinergia una con otras. Cuéntanos de tu trayectoria, Inés. Bueno, mi trayectoria inició hace muchos años, creo que ya la he comentado varias veces, porque cuando yo vivía en Venezuela, yo era consultor inmobiliario. Y entonces en ese tiempo yo empecé a explorar todas las herramientas que yo podía utilizar para potenciar lo que era la consultoría, en este caso no tanto la venta,
sino la consultoría, cómo entregarle a esas personas los conocimientos que ellos necesitaban para adquirir un inmueble, las leyes, todas estas cosas que encerraban, poder entregárselas de manera que ellos cuando se vieran enfrentados a una situación de compra o de venta, por lo menos tuvieran algo de conocimiento. Entonces yo empecé en el blogging. Yo creo que muchos podcasters hoy día empezamos en el blogging. Entonces después del blogging empecé a explorar lo que era el videocast, porque empecé a entrevistar entonces a los colegas, porque siempre tras de una persona, de una profesión, hay una persona y siempre tienen algo que contar. Y entonces, claro, me interesó también la parte personal de mis colegas y empecé como a entrevistarlos, a que ellos contaran sus experiencias. Y ya después, viviendo en Chile, yo escuchaba ya podcast, pero no me había como que atrevido a hacerlo. Igual también hice radio también por un tiempo, pero después de que me vine a Chile, entonces, claro, yo decía, bueno, ya estoy acá, tengo que utilizar otras herramientas, tengo que seguir explorando. Y fue cuando empecé con el podcast. Yo dije, bueno, ya hice video, ya escribí, ¿qué me falta? Entonces empecé con el podcasting. Y claro, empecé con un podcast que se llamaba Asesoría Online, que era eso mismo, entregar herramientas, entregar a las personas conocimientos. Pero después entonces me empezaron a interesar otros temas que uno siempre guarda, porque uno tiene muchos intereses. Y entonces, claro, dije, bueno, pero es que este no pega con este. Entonces hice otro podcast. Entonces era como que de reflexiones. Y yo, bueno, hay reflexiones. Pero después quería seguir conversando y quería seguir entrevistando. Y así fue cuando nació Cita Latina y fue como que el podcast donde encerré todo lo que yo soy como persona, lo que yo soy como profesional, lo encerré allí. Entonces, porque ahí puedo como que explorar varias facetas y ya Cita Latina cumplió 5 años ahora en enero y bueno, yo creo que ha sido uno de mis mayores logros en relación al podcasting porque he sido consecuente. Y justamente también este año fue cuando dije, bueno, pero ¿y dónde están las mujeres podcasters? Porque mujeres hay por todos lados, pero ¿dónde están? Que no aparecen. Y dije, bueno, vamos a crear una comunidad de mujeres podcast. Y gracias a esa comunidad, bueno, es que la he conocido a muchas de ustedes, también a la comunidad de podcast en español. Y todo eso ha permitido de que uno realmente, el podcast también, aparte de darte satisfacciones personales, también te da la posibilidad de conocer las historias de otras personas y lo que ellos tienen que entregar en sus propios contenidos. Sí, sí, a mí me dicen ventajas del podcast. Yo le digo, una que puedes escuchar mientras estás haciendo otra tarea que no requiera tanta concentración. Y la segunda es la comunidad que puedes encontrar en personas que hacen podcast, que aunque sean temas totalmente diferentes, porque aquí nosotras abordamos temas de una forma u otra diferente, pero sí nos hace esa conexión de que, mira, estamos comunicando, estamos creando contenido, aportando valor, entonces nos hace estar aquí. En este tiempo que llevan haciendo podcast, ¿cuál ha sido su mayor reto? ¿Cuál ha sido ese momento en que, ay no, esto es demasiado trabajo, en que soy mamá y no puedo, en que el trabajo, ¿cuál ha sido ese reto en cada una de ustedes, Minerva? Me gustaría escuchar el tuyo. O los, porque pueden ser uno o varios. Pues el primer reto fue el mental, el saltar, el no puedo hacer las cosas, el va a ser complicado, esto que recién voy descubriendo, el que no se requiere ser locutor, sino tener una voz que hable desde el corazón, desde el alma, desde lo que realmente tú piensas y sientes. La segunda cosa difícil fue que decía, ay Dios, bueno, ya me aventé al ruedo y ahora ¿quién me va a escuchar? Porque finalmente si grabo es porque quiero que otras personas escuchen esto que tengo para transmitir y sobre todo porque cuando inicié mi podcast, pues comencé compartiendo muchas cosas que recién estaba aprendiendo en varios cursos relacionados con el despertar consciente. Entonces yo estaba así como súper emocionada de, claro, que esta información llegue a muchos más seres maravillosos, que esto lo puedan saber, que lo puedan conocer.
Entonces, pues al darme cuenta de que al principio nada más me escuchaba mi familia, a veces eso pone a prueba tu resiliencia. Pero fue curioso porque conforme yo obtuve esa convicción que nace del interior, dije, bueno, esto lo hago sobre todo porque me nace hacerlo. Entonces llegó un punto en el que de pronto me di cuenta que ya no era mi familia la que me escuchaba, las cosas se convirtieron, se transformaron. Y entonces ahora resulta que me escuchan personas que aparentemente no me conocen. Y digo aparentemente porque hay una frase maravillosa que Nick dijo cuando tuve la oportunidad de entrevistarla y de conocer más de su vida y de la maravillosa mujer que es. Y no lo digo porque esté aquí, sino porque gracias al podcasting y a esta oportunidad que tenemos de cruzar fronteras, yo le he dicho a Neja, a partir de esa entrevista, yo puedo decirte que yo te siento más cercana incluso que a veces que mis connacionales, ¿no? O sea, aparentemente ella está en Chile y yo en México, pero se ha creado una relación muy estrecha y entonces eso es muy bonito. O sea, yo creo que esas son las ganancias secundarias que a veces no conversamos tanto los podcasters, ¿no? Y así como ella, puedo mencionar a Héctor Gómez, que le mandamos saludos porque seguro nos está viendo, a Alex Vivanco, a Palomita Cops, o sea, han sido una serie de personas, a Jaimito el Cartero, que así le digo de cariño, él es de Cali, Colombia, entonces con él también he hecho una amistad muy estrecha y me encanta darme cuenta que además de mantener ese denominador común que es el idioma español, también los latinos hasta parecen que vibramos igual, o sea, que nuestras emociones son muy parecidas, que las preocupaciones, los sentimientos, incluso las cosas que nos alegran, las formas en las que festejamos, a veces son muy parecidas e incluso se complementan, ¿no? Aunque cada quien tenemos nuestros regionalismos, pero, pero es maravilloso eso. Entonces, hay muchos retos, sí, yo creo que la vida es así. Actualmente mi principal reto es tener un reacomodo de mis horarios porque me he dado cuenta que realmente las mujeres somos multitask, porque independientemente de si tenemos familia o no, pero tenemos un hogar, o sea, cumplimos una serie de funciones que apenas está como desarrollándose un poco más esta parte de involucrarse el género masculino, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que si tenemos esos retos es porque podemos cumplirlos. Entonces, pues ahí vamos y me encanta estar compartiendo con ustedes, que son tres mujeres maravillosas y que no fue coincidencia el que estuviéramos aquí, ¿no? Sí, aprendiendo una de cada una de nuestras historias. Y para ti, María Alejandra, ¿cuáles han sido esos retos en este trayecto? Y bueno, un poco como decía recién, los chicos, el tema de que soy mamá y la verdad es que es todo un desafío poder separar un tiempo para grabar, pero amo hacer esto, la verdad que me encanta poder compartir con la gente todo el conocimiento que Dios me ha dado y toda la revelación que Él va trayendo a mi vida. Todo lo que yo recibo es para dar, ¿no? Bueno, Porque así es la vida, todo lo que tenemos hay que darlo, si no somos como el mar muerto. El mar muerto es ese mar que solamente ha recibido agua, pero nunca fluyó, nunca dio, y por eso se llama el mar muerto. Y cuando uno no da lo que recibe, se va secando por dentro. Entonces, todo lo que el Señor nos da es para que nosotros podamos servir a los demás, que podamos brindar nuestro conocimiento y todo lo que Él nos ha dado. Así que es un desafío el poder
grabar a la vez que soy mamá y separar ese tiempo, aunque cuesta encontrarlo porque yo estoy todo el tiempo con mis chiquitos, no es que tengo a alguien que me los cuide ni nada. Yo estoy siempre con ellos, entonces encontrar el momento ha sido difícil, ha sido un reto, como tú dijiste, pero realmente vale la pena. Vale muchísimo la pena y estoy feliz de poder hacerlo. Me encanta, te aplaudo esto de que con todo y las dificultades ahí estás. Entonces, Nick, me gustaría que nos cuente cuáles han sido esos retos en estos 5 años. Mira, en relación a retos, una de las cosas que yo siempre comparto y con la comunidad podcaster es que si a ti no te gusta lo que estás haciendo, entonces tú vas a encontrar quizás los retos. Y quizás me uno a la palabra que dijo María Alejandra. Esto se trata también del poder uno desarrollarse como persona y también disfrutarlo. Yo siempre digo, al momento que ya uno esté grabando un podcast y no lo disfrute, ya entonces no tiene sentido. No tiene sentido seguir haciendo el podcasting, no tiene sentido el seguir entregando aquello que tú en un momento sentiste que tenías que hacer. Y los retos siempre van a existir, retos a nivel personal, retos a nivel profesional, pero en relación al podcasting yo creo que las herramientas están dadas y hay una facilidad hoy en día de tú poder entregar tu mensaje de la forma que tú desees, porque si no lo puedes hacer en vivo, lo grabas y después lo emites. Y yo creo que los mayores retos que tenemos nosotras como mujeres, principalmente, quizás es porque tenemos que desarrollarnos como profesionales, tenemos que desarrollarnos como amas de casa, tenemos que desarrollarnos como esposas, como madres también. Y yo creo que a veces el reto también es para la familia, el que mientras uno esté grabando, que ellos también colaboran con uno, que ellos se quedan callados o tratan de no molestar mientras uno está desarrollando su contenido. Entonces el reto no es solamente para el podcaster o para la podcaster. El reto también es para quienes están en casa acompañándonos mientras nosotros estamos haciendo una emisión, que ellos también tienen que permanecer en tranquilos, callados, en silencio, casi que amordazados, para que nosotros podamos entonces desarrollarnos. Pero reto, así como que un gran sacrificio, hasta los momentos no, porque yo amo igualmente hacer esto, amo entregar de lo que soy, compartir también con las personas. Entonces, no hay un gran reto. Mientras hablabas de que también para la familia hay sacrificio, me acordé de mi pizarrita. Esta es la que yo pongo en la puerta y ya saben que yo estoy en el closet, que deben de hacer silencio, que no pueden venir a tocar la puerta. O sea que también la familia se va integrando en ello. Ya a María Alejandra le tocará un poquito más adelante cuando sus nenes estén más grandecitos, pero sí, recibir ese apoyo es lindo. Entonces, esto del podcast tanto recibe uno como recibe la persona que escucha. ¿Tienen ustedes algún testimonio de alguien que le haya dicho, mira, escuché tal tema y lo estoy aplicando, o me funcionó en tal momento que estaba pasando por esta situación, o no entendía ese tema y al tú hablarlo, lo estoy escuchando? ¿Tienen un testimonio que le gustaría compartir? No, no sé. ¿A quién le toca? Yo tengo De Tim Marín. La verdad Sí. a mí me escribe mucha gente, la verdad que sí. Me han escrito en estos 2 años que empecé, muchísima gente, sí, para contarme testimonios de que les ha servido lo que aprendieron, que han puesto en práctica. Y sí, la verdad es que leer cada historia y cada testimonio es un gozo, una alegría, y me sorprende, hay veces que lloro con las historias y es hermoso, es maravilloso ver cómo uno desde su lugar puede ser útil de alguna manera, ¿no? Exacto, entonces ahí vemos la importancia del storytelling. El storytelling es eso. Cuento mi historia para que mi historia le sirva a otra persona que esté pasando por un momento similar.
yo cuento una anécdota y es que yo empecé el podcast en enero de este año y yo, bueno, me van a escuchar mis amigos cuando yo le mandé el link y en mi familia. Y de repente cuando entré a la comunidad de podcast y podcaster en República Dominicana, empecé a aprender ya cositas técnicas. Empezaron a decir, que uno tiene que ver las estadísticas y yo déjame ver. Y cuando yo entro y veo Chile, porque yo no tengo ningún amigo en Chile, y después dije, seguro fue Nick que me escuchó por allí, por Chile, ya cuando empezamos a compartir más adelante. Pero sí, realmente el mensaje se va difundiendo. Entonces, que nos sirva eso de inspiración, esa retroalimentación, de que a lo mejor uno piensa, como también comentaba Minerva, que me va a escuchar solamente mis amigos y mis familiares, pero no, el mensaje está ahí y se van dando los canales para que llegue a la persona que lo necesite. Entonces, justamente hablando de mensaje, me gustaría que cada una nos diga brevemente como cuál es el punto central de su podcast. Podemos empezar contigo, Minerva. Es que somos bien respetuosas, no nos robamos la participación, o sea que nos portamos muy bien. ¿Cuál es la aportación que pretendo a través de mi podcast? Pues ya les platicaba un poquito al inicio. Sobre todo lo que yo ahora denomino como ese despertar consciente. ¿Y a qué me refiero con esta palabra o estas dos palabras de despertar consciente? Que realmente podamos comenzar a vivir el aquí y el ahora, decimos los que practicamos yoga. Aunque también en otras tradiciones, tanto religiosas como no religiosas, se habla también de estos puntos, ¿no? Como la atención plena incluso. ¿Y esto qué implica? Pues poder disfrutar de nuestro presente sin pretender cambiar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, porque en realidad no tenemos esa facultad. Los únicos que podemos transformar la forma en la que vivimos lo que se nos va presentando como retos que podemos tener a diario, pues somos nosotros mismos. También toco temas muy sensibles que tienen que ver con el desarrollo de la autoestima, porque soy una persona que estoy convencida de que nosotros, y ahí comulgo con lo que hace rato nos compartía un poco Mari, no podemos darle a otros lo que nosotros mismos no hemos desarrollado. Entonces, a veces yo me percato de que en muchas publicaciones o memes que se hacen así como muy virales, se habla de la otredad, ¿no? De la sociedad que falla, de la persona de enfrente que me lastimó, o que no me gusta su comportamiento, o que la otra persona es la que me impulsa, que me motiva, y entonces vamos dejando en personas o en situaciones externas algo que nos implica a nosotros. Entonces, por eso el enfoque de mis contenidos sí va muy en esta tesitura de voltea a mirarte a ti, así como los espejos nos sirven para pues vernos por las mañanas y a veces asustarnos o decirnos piropos. También lo utilizo yo como una metáfora, esta cuestión del espejo. O sea, antes de querer utilizarlo como para ver qué nos está proyectando el afuera, pues ver qué nos está proyectando el adentro, más allá incluso de nuestra apariencia física, que es eso, una apariencia, ¿qué hay de proyección mucho más allá? ¿Qué es lo que yo me estoy proyectando a mí mismo? ¿Cuáles son los mensajes, que me suelo dar de forma cotidiana? Entonces, todo eso eran cosas con las que antes yo no me sentía familiarizada y por eso me sentía como tan desconectada de mí misma. Entonces, por supuesto que no me siento un ser iluminado, porque si fuese así, no estaría en este plano, yo creo que seguramente estaría en otro, pero humildemente
me considero un ser humano terrenal que viene a este plano físico a, a evolucionar en muchas cosas, a aprender de mis semejantes, a compartirle a mis semejantes. Decía recién un maestro de yoga con el que estaba tomando clase, la parte más complicada de ser yogi no es en el mate, son las grandes posturas y que a veces uno puede dejar muy sorprendido a quienes nos ven a través de imágenes que incluso podemos postear, ahora que estamos tan digitalizados a través de redes sociales. No, o sea, la práctica más complicada es el relacionarnos bien o de una manera lo más amorosa posible con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros seres cercanos. Ahí es en donde realmente tenemos la práctica del yoga, que tiene que ver con la unión. Esa es la esencia de ser, en mi caso, yogini, porque soy mujer, el, el poder aprender a tener una convivencia armónica primero conmigo y luego con el resto de las personas. Entonces, yo creo que ahí está esa, esa maravillosa misión que yo me finqué una vez que encontré el por qué estaba haciendo toda esta cuestión del podcast, porque también es cierto que nosotros hacemos podcasts primero para nosotras, en este caso que estamos puras mujeres, porque las primeras que nos escuchamos, pues es esa persona que ves frente al espejo, ¿no? Y entonces también hay esa parte como egoísta en el buen sentido de la palabra, en donde pues estamos pensando en cuáles son los contenidos que vamos a compartir, pero en realidad es primero escuchar esa vocecita interna que te dice, bueno, tal vez ahora necesito aprender esto, ¿no? Entonces es maravilloso porque es esta sincronicidad de la que tú también hablabas, Sori, en donde pues vamos creando cosas para nosotras, pero qué bello, y retomando lo que también ha dicho Neg, que siempre hace énfasis en estas cuestiones de comunidad, y Mari también, de cómo no nos quedamos con ese aprendizaje y entonces es un constante compartir, compartir, y qué bello es tener oportunidad, por ejemplo, cuando se hace un podcast en donde generamos entrevistas, de pues no solamente hablar frente al micrófono, sino de conocer la vida y lo que tiene por contar y enseñarnos el que también está del otro lado o los que están del otro lado, ¿no? Y eso me parece bellísimo. Y tú, María Alejandra, ¿qué aportas a través de tu podcast? Como bien ustedes han comentado, coincido en que cuando damos, multiplicamos, que pareciera que cuando damos estamos teniendo menos, pero no, es todo lo contrario. Cuando nosotros damos, sea conocimiento, sea algo material, entonces estamos multiplicando eso que tenemos. ¿Qué multiplicas en tu vida, María Alejandra, a través del podcast? Creo que multipliqué el gozo, la satisfacción de poder ayudar a las personas, porque antes me pasaba que yo quería ayudarlas y no sabía cómo. Cuando me contaban lo que les pasaba, yo veía personas bajo maldiciones, personas bajo ataduras, y yo no sabía cómo ayudarlas. Pero hoy en día doy gracias a Dios y me gozo de poder ayudar a esas personas que tengo las herramientas y sé cómo ayudarlas. Antes no. Entonces no hay nada comparable a eso, ¿no? Esa satisfacción que tengo hoy de decir, bueno, puedo ser útil y ayudar a los que están en cautividad, porque hay muchas cautividades del alma, muchas personas que necesitan ser libres, hablando de algo interno, ¿no? Es una cautividad interior y de poder ayudarlas espiritualmente y luego ver los resultados. No hay nada que se compare a eso, a esa felicidad que te causa realmente. Hay que ver los resultados, sobre todo. ¿Y tú, Nick, qué nos compartes a través Sí. del podcast?
En relación a... al contenido. Bueno, Cita Latina es una tribuna para aquellas personas que tienen talento, pero muchas veces no son tomadas en cuenta, o para personas que quieren potenciar algún emprendimiento, o simplemente una persona que tenga algo que contar. Entonces, claro, durante 5 años compartiendo contenido, compartiendo con varias personas, realmente tú te maravillas al escuchar lo que hacen las demás personas. En mi podcast he tenido personas de todo tipo, de todo tipo de profesión, con todo tipo de características personales. Y yo creo que en este caso la que se ha enriquecido más soy yo. Yo soy la que se ha enriquecido de todo lo que ellos me han dejado a través de sus aportes, de sus palabras, de sus agradecimientos. Y yo creo que es eso. Yo creo que es el enriquecerse con lo que las personas te van dando también. Por supuesto que yo igual puedo brindar muchas facilidades a través del podcasting, puedo darles la oportunidad a ellos de mostrarse a través de los canales, en especial de Cita Latina, pero yo creo que la que más se ha enriquecido en todo este tiempo con el podcasting he sido yo, sí, en definitiva. Yo soy la que he adquirido quizás más herramientas, he adquirido más amor por el creer en las personas. Y justo también escuchando lo que decía Minerva, lo que decía María Alejandra, en relación a que a veces nosotros tenemos que desarrollarnos y cuando tenemos que dar algo para las personas, yo creo que lo más difícil es demostrarle ese amor a las personas que viven con nosotros, a nuestros propios familiares. Porque a veces es fácil ver a las personas que están fuera de tu núcleo y ayudarlas. Pero a veces las personas que están más cercanas a ti, ese es un reto también muy difícil. Y yo creo que a través de poder compartir con otras personas que están fuera de mi núcleo, ellas me han aportado también a mí algo de cómo yo poder quizás de alguna forma también traerlo hacia mi núcleo. El poder manifestar y el poder entregarles también ese amor a mis familiares, el poder comprenderlos también, y aunque somos diferentes en personalidades, porque nosotros cuando somos madres, por ejemplo, las que somos madres igual criamos a nuestros hijos, pero al final ellos cuando crecen deciden ser personas autónomas. Y entonces allí, cuando tú te enfrentas a que tú tienes que comprenderlos también, porque si tú te llevas bien con una persona que no es nada tuyo en realidad, aunque sí, todos somos hermanos universales, pero cuando tú estás en tu núcleo, tú dices, wow, pero qué diferente es. Pero si yo me llevo bien con una persona que está fuera de mi núcleo, ¿por qué con el que está dentro de mi hogar o en mi familia me cuesta tanto? Y entonces por eso es que digo que el podcasting, yo creo que más de lo que yo he entregado, me han entregado a mí las personas con las que yo he compartido. Así es. Que crecemos, primero crecemos nosotros y como decía Minerva, el contenido es primero creado para nosotros y pareciera ilógico, como ¿cómo vas a crear contenido para ti? Pero les comparto que en días pasados yo estaba pasando por un proceso de cambio, un cierre de ciclo y dije, ay, tengo ganas de escuchar un podcast que hable sobre cerrando ciclos para ver cómo vivir estos procesos y puse en el buscador cerrando ciclos y casualmente salió uno de mis primeros episodios y yo dije, no me acordaba de esto, déjame darle a play. Y entre otros que escuché, también volví a escuchar el mismo contenido que yo había creado. Entonces, que realmente sirve para nosotras mismas crecer y volver a lo que en algún momento, esa palabra que Dios nos dio, esa bendición que vivimos y nos sirve para refrescarlo. Digo que de verdad que fue una bendición ese día volver a escuchar ese episodio. Entonces, chicas, para mí ha sido un placer tener esta conversación con ustedes y espero que también para las otras personas que le haya llegado
este conversatorio. Entonces, Nick, Minerva, María Alejandra, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y ya para finalizar, me gustaría que den una recomendación. Si hay alguien que quiere iniciar cualquier proyecto, cualquier proceso en su vida y está ahí, como que lo intento, no lo intento, me da miedo, que ustedes le digan una palabra. ¿Qué les recomiendan? Y en esa misma pregunta de cierre, que nos vuelvan a refrescar su podcast y dónde los podemos escuchar. Entonces, podemos empezar contigo, ¿eh? Conmigo. Sí. Bueno, hace un par de días yo compartí un pensamiento de Deepak Chopra. Y él decía que antes de hacer algo nos preguntáramos si eso que íbamos a hacer nos hacía felices. Si nos hacía felices a nosotros y si hacía felices a las personas que estaban a nuestro alrededor. Y si la respuesta era positiva, que lo hiciéramos. Pero que si la respuesta era negativa, que si eso nos iba a causar dolor, no tanto a nosotros, sino a las personas que estaban a nuestro alrededor, entonces que no diéramos ese paso. Y yo creo que en la vida todo es así. Creo que todas acá somos creyentes. Yo soy muy creyente igualmente. Yo confío también mucho en Papá Dios y yo creo que en los talentos y en las bondades que nos da a nosotros como personas. Y una de las formas de poder nosotros desarrollarnos es saber si lo que vamos a hacer va a contribuir con nuestro desarrollo personal y con el desarrollo de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, por eso siempre digo, si alguien quiere iniciar un podcast o cualquier emprendimiento, primero tiene que gustarle lo que va a hacer. Porque si no estás a gusto con eso que tú vas a desarrollar, entonces no lo hagas. Porque si va a ser por obligación, entonces eso te va a limitar a ti a que te potencies como ser humano, a que desarrolles tu talento. Si lo haces por dinero, quizás vas a ganar muchísimo dinero. Pero si eso no te agrada a ti, entonces, ¿qué haces con dinero y estás decepcionado de lo que haces? Entonces, para hacer las cosas siempre hay que preguntarse, ¿esto realmente es lo que yo quiero? ¿Me va a hacer feliz? ¿Me va a dar tiempo para estar con los míos? ¿Me va a dar tiempo para desarrollarme? ¿Me va a permitir desarrollar mis talentos? Si la respuesta es positiva, entonces hay que seguir adelante, así haya contratiempos. Pero mientras te haga feliz, no hay mayor logro que ese, que lo que tú hagas te haga feliz. Y antes de darle la palabra a Minerva, a María Alejandra, le quiero enviar un saludo a Palomita, que nos está viendo, que nos está escuchando. Así que para ella también un saludo desde hasta Playa Miramar en México, y a todas las personas, por supuesto, que vayan a escucharnos y vayan a vernos después en diferido. Pues entonces nada, esto es el podcasting. Somos personas, cada quien con diferentes habilidades, con diferentes conocimientos, y cada quien potencia a través del podcast lo que quieren entregar a las demás personas. ¿Y tu podcast? Mi podcast es Chita Latina, por supuesto, y también tenemos a Mujeres Podcast, pero allí esperamos la colaboración de más mujeres que nos envíen sus capítulos para poder subirlos allí y que más mujeres también puedan disfrutar del contenido creado por mujeres, para mujeres y para hombres también. María Alejandra, ¿cuál recomendación nos darías? María Alejandra, sí. Como salió cortado, no había escuchado bien. O sí, la pregunta de qué recomiendas. No, animarles. Sí, animar a aquella persona que está pensando en hacer podcast y está ahí indeciso. Si lo está pensando es porque de verdad en su corazón hay una semillita de deseo de hacer esto. Entonces, seguramente tiene mucho que aportar. Tú tienes mucho para aportarle a este mundo y nadie lo va a hacer igual a ti, porque todas las personas son diferentes y cada uno tiene algo maravilloso para aportarle a este mundo. Entonces te hablo a ti que me estás escuchando y que estás indeciso, indecisa, te animo a que lo hagas y que puedas aportar a este mundo tu semillita de lo que tú sabes y
y poder enriquecer a otros con tu conocimiento. ¿Y dónde te escuchamos? Y María Alejandra Donay en YouTube, y en Renacer Espiritual se llama el podcast, que estoy en Anchor y Spotify. En las plataformas. ¿Y Minerva? Sí. ¿Tu recomendación y dónde te escuchamos? Pues mi recomendación es que hagan realidad sus pasiones. Casi siempre dicen, haz realidad tus sueños, pero pues es que a veces soñamos cosas que pudieran ser como muy intangibles. Ahorita yo puedo soñar estar en Egipto, ¿no? Porque es por nombrar algo. Pero yo creo que tomando en cuenta cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, qué cosas te apasionan en tu vida, entonces darle forma a eso que llamamos generalmente sueños. Y de esa manera entonces podemos ver que lo que pudiera ser un objetivo inalcanzable, tú lo conviertes en realidad. Yo creo en esa frase que dice, somos arquitectos de nuestro propio destino. Realmente día con día nosotros vamos construyendo qué es lo que queremos para nuestra vida. Y yo creo que eso es mucho de lo que me ha dejado el ser creadora de contenido. El darme cuenta que en la medida en la cual yo voy contactándome con nuevos seres, voy descubriendo nuevas habilidades en mí que quizá no había yo reparado en que existían. Y entonces, como alguna vez un compañero de trabajo me dijo, si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no puedes hacerlo? ¿No? Refiriéndose a cosas que a mí se me hacían como tan complicadas. Entonces, yo creo, y hablando de este sentido de ser uno solo, si cada uno contamos con ciertos dones, cosa que también de alguna forma mencionó Mari, pues entonces creer en ellos. La primera persona que necesita creer en ti eres tú mismo, eres tú misma. Entonces yo creo que eso pues nos hace falta a todos los seres humanos, día con día, creer en que podemos lograr las cosas que están dentro de nuestras posibilidades, porque si no de ahí también viene la frustración. O sea, de pronto construimos castillos de arena que se caen muy pronto, pero por ello yo los invito a hacer un autoanálisis, porque en realidad eso fue lo que hice yo. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué cosas aún no he potenciado? Y entonces a partir de ahí comencé a construir, aparentemente de a poco, pero yo pienso que he llegado muy lejos en el sentido de poder conocer a personas maravillosas de otros países. Y miren que jamás he salido de mi país al que amo tanto, que es México. Me siento muy orgullosa de ser mexicana. Yo creo que ahora, a mis 38 años, entiendo por qué justo tuve que nacer aquí. Pero esta plataforma que nos da el podcast de poder conocer a otros seres es increíble, y sobre todo porque lo haces desde la convicción de que tienen la misma pasión que tú, porque a veces nos cuesta trabajo como seres humanos relacionarnos, dejando a un lado el ego, ¿no? Entonces, en resumen, yo les diría eso. Confía, de verdad, confía en ti y, construye proyectos desde tus capacidades y tus habilidades. Les recuerdo rápidamente, mi podcast se llama Minerva Escuchándote. Estoy también, igual que Mari, en la plataforma de Anchor, y de ahí se distribuye a Apple Podcast, Google Podcast, y también lo monto a YouTube. Es que me encantó haber compartido estos minutos con ustedes. Siempre es un placer tener conversaciones de sororidad con otras mujeres. Pues yo me quedo con todo este aprendizaje que ustedes han compartido en el día de hoy. Ha sido un placer estar aquí
y un saludo especial a cada persona que nos escuche, que Papá Dios le bendiga abundantemente y que se decidan a ir tras esos proyectos. Pues desde aquí, de República Dominicana, a través de Conversatorio IN, son todos bienvenidos en las diferentes plataformas también que se puede escuchar podcast. Reitero de nuevo la invitación a escuchar Renacer Espiritual desde Argentina, Minerva escuchándote desde México y Cita Latina desde Chile. Así que nos vemos en una próxima entrega y un beso grande a todos los que nos escuchan. Bye. Gracias. Ay, gracias por por haber compartir. conectado con nosotros. Te amo, Sí. madre. Ya te vi que andaba.